Bueno, vamos a empezar, creo yo. Bueno, mi nombre es para los que no me conocen, porque acá veo mucha gente que sí me conoce, pero hay otros que no. Bueno, mi nombre es Marisa Cardoso, yo soy neuroentrenadora y me dedico a entrenar cerebros. Por eso es el tema de hoy, cómo se crea la realidad, ¿no? Entonces, específicamente, las personas que ya me conocen saben que lo que yo trato de compartir con todos es esto de cómo funciona la mente, cómo las personas, realmente todo el mundo tiene un cerebro y las personas no saben cómo gestionar y cómo usar el cerebro. Entonces eso hace de que el cerebro nos empiece a usar a nosotros a través de los programas, de las creencias, de todo lo que hay en nuestra mente. Nuestro cerebro empieza a hacer de las suyas. Entonces, es muy importante de que las personas empiecen a tener el conocimiento básico del uso del cerebro. Tienen que aprender a ser usuarios del cerebro porque si no, estamos en la situación que hoy la humanidad está por no poder manejar nuestras emociones, nuestros pensamientos y el tema de hoy que es muy importante, el crear nuestra realidad. ¿Sí? Entonces, para que nosotros podamos hacer una introducción un poco mejor de todo esto, de cómo se crea la realidad, ustedes tienen que conocer, hay muchas personas que ya me conocen, sí, y ya tienen entrenamiento conmigo. Esta es una charla de iniciación, chicos, ¿no? O sea, no esperen que les voy a decir nada que ustedes ya no sepan, porque la idea es a las personas nuevas que no me conocen, que empiecen a tener un conocimiento básico, o sea, no voy a profundizar en el tema de la mente, o sea, porque ya me conocen ustedes y ya saben de que hay muchas herramientas que voy a hablar hoy día que ustedes ya las conocen, pero tenemos que hacer una introducción para que las personas que no me conocen y que no conocen el cerebro puedan tener un mejor manejo de la mente y entiendan esto de cómo se crea la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, entonces esto que les contaba, la importancia de aprender a manejar nuestro cerebro. Nuestro cerebro comanda todo, absolutamente todo en nuestra vida. Comanda nuestros órganos internos, comanda nuestros pensamientos, nuestras emociones, cómo nosotros creamos la realidad, todo parte de esta biocomputadora que nosotros tenemos. Y si nosotros no sabemos qué información hay en esta biocomputadora y cómo funciona esta biocomputadora, nosotros vamos a ser manipulados por esa información o por otras personas que saben cómo manipular biocomputadoras. Entonces, a lo largo de la historia, nosotros hemos funcionado creyendo que nosotros éramos una persona, que teníamos una personalidad. Nosotros creíamos. ¿Por qué les digo que creíamos? Porque hoy por hoy, sabiendo cómo funciona el cerebro, nosotros funcionamos con los programas que tiene nuestro cerebro. Entonces, si cuando yo era pequeña me decían que yo no podía, me decían de que yo era una persona torpe o de que algunas situaciones no eran para mí, yo puedo haber creído eso y haber incorporado y ser temeroso a la hora de enfrentar la vida. Entonces yo realmente he creído que soy una persona tímida, he creído que soy una persona insegura, he creído. Entonces, eso ha determinado que nosotros caminemos por la vida creyendo que nosotros éramos eso que nos han dicho. Entonces, por eso les digo que nosotros creíamos. Cuando la neurociencia empieza a incursionar un poco más en todo esto de la mente, el manejo y cómo funciona, empieza a darse cuenta la neurociencia de que estos programas no tan solo tienen una incidencia en nuestra personalidad, sino que también tiene una incidencia en todo lo que nosotros creamos. Nosotros no podemos crear nada fuera de nosotros que no esté grabado o que no tenga la información en nuestra mente. Entonces, si yo creo que puedo hacer algo, tengo razón. Si yo creo que no lo puedo hacer, también tengo razón, porque mi cerebro simplemente va a crear en esta realidad en función a los programas y a la información que tiene.
Una persona que nunca ha manejado un avión, ustedes imagínense, ¿sí? Una persona que nunca ha piloteado un avión, nosotros le decimos que aquí tienes un avión, tienes las llaves y puedes empezar a conducir. La persona no es que no puede conducir el avión, es que no sabe, no tiene la información, no tiene el programa de manejar un avión, pero no es que no puede. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vivimos en esta realidad no es porque no podemos, no es porque no podemos ser felices, no es porque no podemos tener buenas relaciones, no es porque no podemos tener abundancia y prosperidad, no es porque no podemos, sino porque no tenemos el programa adecuado o el programa que nosotros tenemos nos está boicoteando lo que nosotros buscamos o necesitamos. Entonces, a la hora de nosotros crear una realidad mucho más favorable y mucho más positiva, lo primero que tenemos que hacer es saber aquí que no me permite crear la realidad externa que yo necesito. Por ejemplo, si yo quiero tener una familia armónica, ¿por qué mis hijos se pelean? ¿Por qué mi esposo está todo el tiempo encerrado en su realidad y yo tengo que estar en otra realidad? ¿Por qué no podemos unirnos y compartir armónicamente? ¿Por qué nos encerramos para no hacernos daño? Porque hay muchas relaciones que para no hacerse daño es mejor estar juntos pero no revueltos. O sea, evitan la confrontación, ¿no? Evitan el hablarse, pero porque tampoco pueden separarse. Entonces, hay muchos condicionamientos que nosotros no sabemos y nosotros mismos los estamos creando. Entonces, cuando las personas aprenden a conocer su cerebro, cuando aprenden a manejar su mente, aprenden a buscar esos programas en el cerebro, esos programas que pueden ser creencias o pueden ser traumas. Pueden ser cualquiera de las dos cosas, porque nosotros incorporamos la información en nuestro cerebro a través de creencias, que es lo que nos dicen cómo debe ser la vida, cómo debemos vivir, cómo debemos ser, cómo debe ser una buena persona. Esos son creencias. Y un trauma es algo que nosotros inesperadamente lo vivimos. Por ejemplo, cuando un padre golpea a una madre delante de un hijo. Entonces, eso es un trauma, porque el cerebro no espera algo, lo toma de sorpresa. O cuando una madre, por ejemplo, le agarra un ataque de epilepsia delante de un niño o de una niña y el niño no sabe cómo ayudar a la mamá. Entonces se choquea, se asusta. Entonces eso que se graba y se incorpora en el cerebro de una forma brusca y violenta, el cerebro lo incorpora como un sistema de defensa, de supervivencia, no como un programa común, no como una creencia, sino como un mecanismo de defensa. Por eso es que nosotros, por un lado, tenemos los programas de creencias y por otro lado, tenemos los programas de nuestros traumas. Los traumas funcionan con nosotros siempre defendiéndonos. Por eso cuando estamos ante un trauma, nosotros nos paralizamos, huimos o atacamos. Esa es la reacción que nosotros tenemos cuando tenemos esos programas. Y cuando tenemos creencias, es cuando nos enojamos, nos ponemos tristes, cuando rechazamos a otros, cuando no perdonamos. Esos son creencias, porque nosotros estamos actuando desde nuestra dualidad. Entonces ya vamos conociendo un poquito que hay diferentes tipos de programas y que muchas veces yo creo una relación tóxica o una relación aburrida o monótona, no porque yo no pueda tener una relación armónica o una relación divertida, por decir así. Es porque mi programa hace que yo proyecte y que atraiga a personas con esas mismas características que mi cerebro está habituado y necesita vivir y experimentar. Y ustedes dicen, pero ¿por qué el cerebro proyecta cosas así? ¿Por qué proyecta que mi pareja me rechace? ¿Por qué proyecta de que mi pareja esté trabajando, trabajando, trabajando y no me preste atención? ¿Por qué mi cerebro proyecta esas cosas, no? Entonces nosotros decimos, ¿cómo puede ser que yo esté proyectando y que yo esté atrayendo? Básicamente, el cerebro atrae
crea y proyecta la realidad que ustedes necesitan trascender. Entonces acá viene una palabra muy importante. El cerebro es una biocomputadora que se conecta con el alma. O sea, antes la neurociencia no podía decir cómo funcionaba el alma, la mente y el cuerpo de las personas. Hoy por hoy la neurociencia ha verificado que el alma está conectada a nuestro sistema nervioso. El alma se conecta por tres partes, una por la parte occipital en la nuca, otra entre medio de las escápulas y en el sacro. Entonces, esa energía electromagnética está conectada con nuestro sistema nervioso central y de alguna forma esa información llega a la glándula pituitaria para poder transmitirla al cerebro y proyectar lo que el alma considera y cree que nosotros necesitamos aprender y trascender. Porque básicamente la existencia de todos nosotros en el planeta es para que nosotros aprendamos y trascendamos las experiencias que como humanos necesitamos completar para completar un paquete informativo que es el amor incondicional. Y el amor incondicional no se lo hace en una vida, se lo hace con paquetes informativos de diferentes vidas. Entonces, en cada vida yo necesito aprender ciertas materias que voy a ir incorporando a mi alma hasta que mi alma complete esa información, que es la información universal, que es la información del Padre, de Dios, del origen, del principio único, como ustedes le quieran llamar. Entonces yo termino de recordar y de clasificar la información universal que siempre ha estado en mí, pero que está de forma desorganizada. Entonces, ahora vamos entendiendo un poco más. Entonces, ¿por qué proyecto yo realidades tan tristes? ¿Por qué proyecto yo conflictos? Porque ahí me está diciendo que en mi paquete informativo de esta encarnación, yo quizás tengo que aprobar la materia rechazo. Yo quizás tengo que aprobar la materia humillación, la materia abandono, la materia traición. Entonces, si esa es la materia que yo tengo que trascender, mi cerebro amablemente y amorosamente va a proyectar muchas experiencias de esos, dándome muchas oportunidades para que yo pueda trascenderlas. Entonces, en realidad, cuando nosotros creamos nuestra realidad, nosotros creamos esa realidad con un paquete informativo. Ese paquete informativo es la pedagogía que cada alma necesita conocer, ver y trascender. De una forma u otra, a nosotros nos podemos decir, pero esto a mí no me gusta, ¿no? Lamentablemente tengo que decirles que nuestra naturaleza humana está en una escuela, planeta Tierra, que tiene un plan de estudio, que tiene un programa, que tiene una metodología y la metodología en nosotros se da a través de la proyección de experiencias y cuando esa experiencia la perciben mis sentidos, los ojos, el oído, el gusto, el tacto, mis sentidos externos perciben esa experiencia me tiene que producir dolor o sufrimiento. Entonces, cuando me produce dolor o sufrimiento esa experiencia, es porque estoy ante una oportunidad de trascender algo que mi alma necesita definitivamente entender, aprender y aceptar. Entonces, pero fíjense qué curiosos, como no sabemos cómo funciona nuestra mente, como no sabemos cómo funciona el alma, cada vez que tenemos dolor y sufrimiento, ¿qué hacemos? ¡Shum! Nos vamos, ¿no? Nos vamos lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de supervivencia está entrenado para protegernos. Entonces, nuestro sistema de supervivencia, acuérdense, huir, hacerse el muerto o atacar.
Entonces, ¿atacamos o nos sentimos atacados? Me está atacando, está siendo violento conmigo, ya no me quiere, me humilla, me trata mal. ¿M? Huimos para evitar los problemas. Como yo soy una persona tan buena, evito los problemas, pero evitar los problemas significa para nosotros tragarse las cosas y acumular, acumular cosas, que podemos acumularla en sobrepeso, que podemos acumularla en cálculos renales, que podemos acumularlas de muchas formas, porque lo que el cerebro no puede resolver, lo manda al cuerpo. Entonces lo empezamos a acumular, pero no lo resolvemos. ¿Por qué? Porque una vez que he huido, la oportunidad se me van a presentar tantas veces que sean ellas hasta que las trascienda. ¿Por qué? Porque yo tengo el proyector aquí y el propósito de toda experiencia es que yo aprenda. Y nadie se puede escapar de su proyector. Entonces, si yo digo, bueno, no, me voy a separar de esta persona, ¿no? Me voy a, no sé, a Alaska, no lo voy a encontrar y vivo en Argentina. No, no se preocupen que un pingüino, o no sé, un oso polar se les va a aparecer y le va a activar el circuito. O sea, les va a activar, lo van a proyectar, no necesariamente ni siquiera tiene que ser una persona, porque ustedes van a proyectar eso en esa realidad porque el alma necesita aprender, no pueden huir de ustedes mismos. okey, Entonces el ser humano tiene que definitivamente empezar a asumir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, ay, esta vida es todo dolor y sufrimiento, o esta vida es tan complicada y vamos a dejar que las cosas pasen y vamos a seguir adormecidos. Les digo que no es buen plan, no, no es buen plan porque mientras nosotros más posterguemos, ustedes fíjense de fantástica que es la pedagogía, mientras más postergamos, el universo se encarga de mandarnos la pedagogía más grandecita y más compleja. O sea que si antes les caía una piedrita en la cabeza, después va a caerles un iceberg encima. ¿M? Entonces, no es lo mismo quitarse una piedrita que tratar de levantar, vamos a silenciar los micrófonos, que tratar de sacarse un iceberg, chicos, de la cabeza. ¿M? Entonces, creo que tenemos que empezar a utilizar algo que también está en nuestro cerebro y que se nos ha dotado a nosotros como raza, que es nuestra inteligencia, sentido común de las cosas. ¿M? Y también algo fantástico que tiene esto de proyectar nuestra realidad, o sea, ya tienen que entender que definitivamente quien crea el éxito, la enfermedad, el fracaso, la infidelidad, la amargura, la injusticia, ¿quién la crea? Ustedes. Yo ya no quiero nada, nunca más nada de eso en mi vida. Perfecto. Van a tener que empezar a tomar acción ustedes. Porque para cambiar lo que yo estoy proyectando, no lo puedo cambiar cambiando de marido, cambiando de lugar, cambiando de trabajo o alejándome de las personas. Voy a tener que cambiarlo de aquí adentro. No se puede cambiar desde afuera. Eso ustedes ya lo deben haber experimentado, deben haber hecho muchísimos intentos. Supongo que ya saben los resultados de querer cambiar las cosas afuera. Porque es como querer cambiar una película que yo estoy proyectando, quiero cambiarlo desde la pantalla y en realidad hay que cambiar el rollo. Entonces tengo que cambiar este rollo. Tengo que dejar de empezar a ver que los demás tienen la culpa. Tengo que dejar de poner las cosas afuera y tengo que empezar a asumir que si yo quiero cambiar mi mente, que si yo quiero cambiar la realidad que vivo, me tengo que hacer cargo. Y que no va a venir un mano santa y me va a poner las manos y me va a decir, listo, estás limpia. Tampoco van a poder tomar un hongo que les va a borrar el cerebro, pum, no. Puede ser uno que les destruya el cerebro, sí, pero que les borre, no, ¿entienden? Porque eso no existe, no tendría sentido nuestra existencia como seres humanos y todo lo que hemos vivido y experimentado si simple seriamente tocar y borrar. O sea, nosotros hemos vivido muchísimas experiencias como seres humanos que siempre nos han invitado a reinventarnos, a hacer las cosas diferentes. Y como humanidad lo hemos hecho.
Porque en este tiempo y en este momento, la humanidad está lista para poder asumirse. La humanidad está lista para poder cambiar definitivamente el rumbo de nosotros como seres humanos. Nunca antes hemos tenido la tecnología que tenemos ahora. Nunca antes, mire, yo estoy en una montaña, ustedes no se pueden imaginar, estoy lejísimo de la ciudad y estoy acá comunicados con todos ustedes, ¿no? Gracias a la tecnología. Y podemos seguir compartiendo. Entonces, hemos desarrollado muchísimas cosas. Hemos avanzado en nuestra salud, en la información, en el conocimiento. Hoy por hoy los seres humanos estamos listos para pasar a otro nivel, pero tenemos tantos programas limitantes y tantos traumas que estamos perdiendo energía y oportunidad de vivir. Todavía en el tiempo y con todos los recursos que tenemos estamos sobreviviendo. Hay gente que sobrevive bajo una sombrilla con un martini en Ibiza. ¿Saben por qué sobreviven? Porque no son felices, porque están en un lugar donde están sobreviviendo, porque no tiene que ver el lugar, no tiene que ver el contexto, tiene que ver nuestra mente. Hay personas que tienen muchos recursos económicos, pero están solos, no tienen familia, no tienen hijos, se fueron todos. ¿Por qué? Porque se dedicaron toda la vida, ¿saben a qué? A inutilizar, a inutilizar a los hijos y a todo buen samaritano que se ponía al frente porque tenían la creencia que tenían que ser buenos. Y ser buenos era dar todo lo que tenían hasta quedarse sin nada. Y literalmente, como eso tenían en la mente, se quedaron sin nada. Entonces, como humanidad, con todo lo que tenemos, es absurdo estar sobreviviendo. Ahora es tiempo de que las personas empiecen a ser felices, las personas empiecen a gestionarse, que empecemos a tener esos recursos, que empecemos a asumir el manejo de nuestra mente. El mundo está cambiando, la humanidad está cambiando. Y todo lo que no se adapte al proceso de cambio y de nueva humanidad se va a destruir, porque la naturaleza es así. Hay una ley en la naturaleza que dice que lo que no se adapta se destruye. Lo podemos observar y lo hemos observado siempre. Entonces nosotros somos naturaleza y como humanidad estamos creciendo y nos tenemos que aprender a adaptar. Miren, nos estamos adaptando a la tecnología, nos estamos adaptando a muchas cosas. Ahora también tenemos que empezar a adaptarnos en conocer nuestra mente. Y no hace falta que sean neurocientíficos, ¿eh? No hace falta tanto. Solamente tienen que aprender a usar. O sea, ustedes para manejar un auto no tienen que ser ni ingenieros ni mecánicos. Solamente tienen que hacer un curso de manejo, frenar y practicar y entrenar. El cerebro es lo mismo. Ustedes no van a ser neurólogos, van a ser usuarios del cerebro y tienen que aprender a manejarlo. Porque ustedes imagínense todas las personas que andan por la vida manejando así, a ciegas. ¿Qué es lo que les pasa? No tan solo a esas personas, sino a las personas que se cruzan en el frente y no lo hacemos conscientemente. Entonces, esto de crear la realidad es algo bastante importante, ¿no les parece? Entonces, debemos empezar a tomar conciencia de eso y empezar a darnos cuenta de que no estamos aquí por un castigo. No nos están castigando. De alguna forma nos estamos castigando. No nos estamos permitiendo disfrutar, ni vivir, ni ser feliz. No nos permitimos recibir amor, porque hasta recibir amor porque no nos han enseñado a recibir, nos han enseñado a dar, pero ni siquiera amor, a dar cosas, pero no nos han enseñado a recibir. Entonces nosotros podemos elegir seguir siendo una piedra o aprovechar esta etapa como seres humanos para hacer nuestro salto.
ese salto de trascendencia y no hacerlo por los demás, sino empezar a hacerlo por nosotros mismos, porque no podemos hacer nada por nadie que no sea por nosotros. Entonces, ¿por qué me voy a predisponer ahora a empezar a crear mi realidad? ¿Por mí? ¿Qué van a perder? ¿Qué tienen que perder el intentar crear su propia realidad? ¿Qué tienen que perder? Ya han perdido todo, creo yo, ¿no? Han perdido, han recuperado, han vuelto a perder. Entonces creo que lo más importante que hemos perdido es el tiempo. Y creo que ahora es el momento que los seres humanos aprendan a optimizar el tiempo que nos queda en esta experiencia para poder trascendernos, para poder empezar a hacernos maestros de la realidad, crear lo que nosotros sientamos que queremos crear. Es muy divertido lo que uno quiere crear y es fantástico. Pero para poder crear yo tengo que llegar a un nivel de neutralidad, tengo que haber limpiado esas creencias limitantes, tengo que haber desensibilizado los traumas y tengo que empezar a programar mi mente cómo quiero vivir. Pero algo muy, pero muy importante, no tan solo es programar la mente, voy a tener que aprender a conectar mi mente con mi alma, porque nosotros creamos y tenemos poder cuando lo hacemos con el alma. Pero muchos de nosotros, como no sabíamos ni con qué se comía el alma, recién nos estamos enterando nosotros tener acceso a ella, es como algo muy difícil, pero no imposible. Muchos de ustedes han vivido la experiencia de decir, estoy hablando con Dios, estoy hablando con la Virgen, con el Buda, con Krishna, con un extraterrestre, con quien sea. Estoy hablando, ¿sí? En ese momento, ustedes se han conectado con algo místico, con algo energético, con algo fuerte en ustedes. Esa conexión básicamente no es con nada que sea externo a ustedes. O sea, eso que ustedes creen que se han conectado allá afuera, lejos del universo, les quiero decir que está dentro de ustedes. ¿Por qué? Porque una de las condiciones inecuánimes para conectarse con el Padre o con dimensiones superiores de ángeles y arcángeles es primero conectarse con ustedes. Si ustedes no están conectados con ustedes mismos, no puede haber emisión y transmisión, porque el dial con el cual ustedes pueden sintonizar esa frecuencia tiene que ser de las características del alma. Entonces las personas, muchas veces sin darse cuenta inconscientemente, se han conectado. Ha habido momentos, incluso hasta para gritarle a Dios o a ese creador, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿O por qué no me llevas? O sea, ha habido muchos momentos donde ha habido esa conexión. No se preocupen de que a Dios, digamos, los insultos de nosotros como que no les eso no les llega, ¿no? Como que entienden, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna vez un mosquito enojado? ¿Han escuchado a un mosquito enojado ustedes? Cuando el mosquito no lo han escuchado, ¿no? Un montón de veces los mosquitos se enojan. ¿Y ustedes qué? Está un mosquito por ahí. Bueno, es lo mismo. O sea, es lo mismo, Dios ni se entera de nosotros, es parte de nuestra naturaleza. Entonces tenemos que empezar a ser un poco más conscientes de quiénes somos, de lo que somos y cómo nosotros podemos empezar a crear nuestra realidad, a proponernos crear nuestra realidad. Es un hermoso momento, ¿no? Pero tienen que saber que la forma de crearlo es a través de la mente. Si yo quiero crear algo diferente, tengo que vaciar mi mente de lo que tengo y de lo que no me permite ser lo que yo quiero ser. Les vuelvo a repetir, si yo creo que puedo, voy a poder. Si yo creo que no puedo, no voy a poder. Y por ahí me dicen, pero qué fácil, ¿no? Parece fácil.
Bueno, no puedo decir que sea fácil o difícil. Lo que sé que es posible. Puedo decir que no es imposible, es posible. Pero eso de fácil y difícil va a depender de cuán predispuesto o predispuesta estoy a hacerlo. ¿Realmente estoy predispuesto a cambiar mi vida, a cambiar mi realidad? Estoy decidida a luchar entre comillas, porque no hay lucha, pero a enfrentarme a mí mismo, porque el primer obstáculo que ustedes van a tener es la mente de ustedes. El primero que les va a poner un palo en la rueda es la mente de ustedes, porque la mente de ustedes les va a decir, no, pero eso no es para vos, o hacelo mañana, o eso es imposible, no te van a creer, se van a burlar, se van a reír. ¿Para qué lo vas a hacer? Y eso es la mente. Y eso tienen que saber, este proceso al principio puede generar resistencias, pero una vez que nosotros aprendemos a conocernos, aprendemos a conocer nuestra mente, esas resistencias desaparecen totalmente de nosotros. Y cuando nosotros desaparecen esas resistencias, cuando nosotros ya podemos empezar a proyectar la realidad que nosotros necesitamos experimentar. Y les digo que es posible, sí. Entreno a muchísimas personas desde hace más de 8 años que entreno cerebros y he visto cómo la realidad de muchísimas personas ha cambiado, cómo la realidad ha cambiado totalmente con el solo hecho de cambiar la información que tenían aquí. Empiezan a proyectar nuevas realidades, nuevas relaciones, nueva forma de ver la vida, de sentir. Los miedos se van, porque los miedos no son reales. Los miedos simplemente nos están diciendo que hay algo que lo he incorporado como supervivencia y que tengo que sacarlo de ese lugar porque no es real. Ustedes fíjense que algunas veces le tenemos miedo hasta a las arañas. Hay arañas que miden esto. Y he visto gente subirse a una mesa por una araña que mide esto porque no se podía agarrar del techo. Miren cómo es la mente, cómo cuando tenemos miedo, cómo podemos llegar a dimensionar nuestras reacciones. Hay personas que están esperando de que alguien los llame por teléfono y entre esa media hora que no los llama, se han hecho millones de películas. Se les ha subido la insulina, la hipertensión, se han enojado, se han vuelto a desenojar, se han vuelto a enojar. En media hora como 5 veces han hecho el proceso y nunca ha sido real. Y de repente la persona entra por la puerta y les dice: "¿Sabes qué? He pinchado y me he quedado sin batería". Y todo lo que se me ha pasado en 30 minutos a mí en la cabeza, y no era real, no era real. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia que no podemos dejarnos guiar por esta, y menos cuando nos hace pasar semejantes vergüenzas, ¿no? Porque si el otro supiera todo lo que yo he pensado en 30 minutos, ya me hubiese dejado o ya me decía que estaba loca. Y tenía razón. Entonces, esta invitación a través de esta charla es empezar a que ustedes empiecen a tomar conciencia que todo el mundo que tiene cerebro tiene que tener un conocimiento básico de cómo funcionamos y creamos la realidad. Y que básicamente no se trata de nada místico o de nada mágico. Esto se trata realmente de empezar a cambiar nuestra realidad desde la ciencia, verificando, ¿no? No me tienen que creer, esto es algo del funcionamiento normal de nuestro día a día. Hay 4 aspectos humanos en los cuales nosotros constantemente estamos en caos: nuestras relaciones, nuestra salud, las finanzas y el medio ambiente.
¿Mm? Todas esas cosas a nosotros nos pueden activar muchas limitaciones, muchos traumas. Pero si nosotros aprendemos a manejar nuestra mente, aprendemos a introducir información, y no tan solo es meter buena información, porque después viene otro ejercicio. Tienen que aprender a usar el proyector. Y para poder proyectar la película que yo quiero, no tan solo es tener la información, me amo y me valoro incondicionalmente, me amo. No, no, no. No es solamente repetir o mantrar el programa. Nosotros necesitamos, acuérdense, conectarnos con el alma. Entonces, quito el programa que no me sirve, pongo el programa que me sirve, me conecto con mi alma, ¿sí? Que está en mi corazón. Y de ahí empiezo a funcionar con ese programa, pero conectado con mi alma. Al cabo de hacer ese ejercicio, no más de 9 veces, la realidad de ustedes es totalmente diferente. No tan solo afuera, que es lo de menos. Lo más importante es que cambia dentro de ustedes. Y cuando cambia dentro de ustedes, empezamos a vivir en paz. Porque pase lo que pase afuera de nosotros, no nos modifica. Y eso es lo que hace nuestra mente. Bueno, están calladitos. Ustedes fíjense, miren qué hermoso día me ha tocado aquí en el campo. Está lloviendo, yo estoy acá afuera en el agua dándoles a ustedes clases, pero yo estoy disfrutando igual. Así que si se larga fuerte me voy a meter adentro corriendo, pero el clima está espectacular aquí. Bueno, preguntas de cómo creamos la realidad. ¿Qué les parece? Hay que hacer un reset, me parece, de ahí de las cabezas, ¿eh? ¿Saben qué? Sí, podemos hacer un reset, pero ¿saben qué es lo más importante? Que todos ustedes pueden hacerlo y tienen la capacidad de hacerlo. No existe ser humano que no pueda hacerlo. Existen seres humanos que no quieren, pero si ustedes realmente quieren dejar de proyectar la realidad que tienen que comprometerse con ustedes, tienen que conectarse con el alma, tienen que cambiar ese programa y tienen que decir, ya no quiero más esto para mi vida, ya aprendí, ya entendí, ya comprendí. A partir de ahora, yo voy a elegir quién ser y cómo vivir. Y es fantástico, porque en este tiempo podemos hacer todo eso. Por eso yo tengo ganas de gritarle al mundo y decirle, porque veo tanta gente que lo hace todos los días, que si realmente todo el mundo tomara conciencia o tendría su carnet de manejo del cerebro, que ahora a partir de acá a un mes voy a dar carnet de manejo para que ustedes vean, tienes tu carnet de manejo, con razón me has gritado. Tienes que hacer el curso, renueven licencia porque son peligrosos, claro. Les van a gritar, los van a insultar, los van a desvalorizar, le van a robar. Ese seguro que no tiene carnet, digan ustedes, no se enojen. Porque sí, tenemos que aprender a manejar nuestro cerebro y eso es lo que va a permitir que nosotros cambiemos nuestra realidad. Bueno, chiquis, preguntas. Estoy aquí abiertos para que me pregunten alguna duda, alguna inquietud. ¿Me han entendido? No me han entendido nada. Están calladitos todos. ¿Qué ha pasado? He hablado muy rápido. Es que trataba de hablar rápido para que digo, si se larga a llover. Hola, Bueno, este es Jesús. hola. Hola, Pregunta, Jesús. ¿me Sí, ves? ¿Me estás viendo? sí. A ver si te veo. Te veo Ok. oscuro, pero, Ah, pero, pero no ah, pasa nada, espérate a ¿no? ver si mi cámara, ya, ahora sí. Ahora sí, ahora Vale, sí. es que bueno, la pregunta es sí, ¿cómo hacerlo? O sea, ya la parte práctica.
cómo empezar a trabajar para hacerlo. Fantástico. Em, primero tenemos que estar decididos. Eso es lo más importante. O sea, tú realmente tienes que estar decidido a decir, bueno, si hay una forma de cambiar mi vida y de cambiar mi realidad, lo voy a hacer. O sea, es como decir, ¿qué estás dispuesto a hacer para esto? Entonces, sí, estar predispuesto, sí, quiero que esto desaparezca de mi vida y quiero aprender a gestionar. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque vas a necesitar mucha fuerza de voluntad para enfrentarte a tus propias limitaciones. Vamos a tener hay que entrar al sótano de tu cerebro y empezar a tocar cosas que muchas veces las hemos evitado, no la queríamos ver, pero siempre han estado. Y para eso se necesita tener coraje, ¿no? Para darse cuenta que nosotros nos hemos humillado, que nosotros nos hemos desvalorizado, que nosotros no nos hemos permitido recibir amor o cariño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, primero. Segundo, empezar a detectar los límites. ¿Qué es lo que no me permite crear la realidad que yo quiero? Supongo, quiero tener prosperidad y abundancia. O sea, tengo dificultad con el dinero. El dinero no lo puedo retener, lo gasto rápido, no sé por qué. Entra y lo gasto rápido. Entonces, ahí estoy diciendo que quiero cambiar esa realidad, ¿no? Porque, ¿qué está pasando? Entonces tengo que buscar en mi mente subconsciente cuál es la creencia que hace que yo suelte el dinero y que no lo tenga, que lo suelte, que lo suelte, que lo suelte. ¿Mm? ¿Qué significa para mi cerebro el retener el dinero? ¿O qué ha significado para mi familia el retener el dinero? Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar esa información dentro de nuestra mente subconsciente, ya sabemos cuál es el origen y qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra mente, porque tenemos que cambiar ese programa, lo tenemos que sacar a ese programa, que ese sería el paso número 2. El paso número 3, empezar a buscar una información que sea la antítesis de la que acabo de quitar. Antítesis significa lo opuesto. Si para mí el retener dinero significaba, por ejemplo, que la familia se. ¿Por qué? Porque quizás mis padres, mis tíos han tenido problemas por tener dinero. Entonces, quizás eso como un trauma ha sido transmitido a mí. Entonces, yo cuando tengo dinero no quiero que la familia se separe. Entonces, trato de ir soltándolo para poder mantener la familia. O sea, el cerebro, el sistema de supervivencia tiene un propósito de defensa, de defender, de protegerme de algo inconscientemente. Entonces, si yo ya sé ese problema, voy a cambiar esa percepción de mi cerebro para incorporar una nueva percepción que no pasa nada, que no pasa nada si tengo dinero, que la familia no tiene nada que ver con el dinero, que eso ha sido un trauma del pasado, de mis ancestros, pero que eso yo ya no puedo vivir con eso, que está bien tener energía para poder atraer más energía, que está bien cuidar el dinero para poder hacer inversiones inteligentes, que está bien sentirme valorado o abundante. Entonces, quitar el programa e instalar un nuevo programa sería el tercer paso. Y el cuarto paso, importante, conectar con mi alma. Empezar a conectar ese nuevo programa con mi alma. Entonces tengo que empezar a vivir de esa forma, pero sintiéndolo con mi conciencia, sintiéndolo con mi alma, pisando como diosesitos en la tierra con esa nueva realidad. Esta sería la forma de comenzar. Jesús. Vamos a ver, ¿alguien más había levantado la mano? No me acuerdo quién. Marisa, yo, Janet. Ah, sí, Janet. Mari, una pregunta. Como decía Teresita de Jesús, la noche oscura del alma. ¿Cuándo sabemos que estamos en esa noche oscura del alma? Porque uno muchas veces dice, ya, no más, me hastié. Pero mentiras, es de dientes para afuera. ¿Cómo de verdad tener como un ti, ti, ti? Ahí estás. Bueno, la noche oscura del alma es bien oscura, chicos. Sí se van a dar cuenta, es bien oscura. Es tan oscura
que prácticamente pueden tener el sentido de no encontrarle sentido a existir. O sea, si doy tanto amor, si hago tanto y como que no sirvo, como que no tiene sentido, ¿no? Es como que toco ese punto de no encontrar un sentido a la existencia. También puedo tener un lugar de casi apatía, de insensibilidad por las cosas. También puedo estar transitando realmente en un momento de mucha depresión. La depresión profunda me puede estar diciendo que vengo acumulando mucho esta noche oscura del alma. O sea, es muy marcado porque llega incluso a nosotros no sentir nada. Es extraño, porque es cuando nosotros creemos que la noche oscura del alma tiene que ser que estemos enojados, que queramos gritar, que tengamos energía. No, es un punto en el que nosotros estamos en neutralidad, pero sin tenerle miedo a nada. O sea, si viene y nos pasa un avión por encima o un tren en ese momento, es como que no nos preocupa. Es como que a la vez soltamos todo. Es como que a la vez no tenemos resistencia a nada. Ese punto es mágico, porque sin darnos cuenta lo que hicimos es soltar. Y cuando nosotros soltamos es cuando abrimos nuestra mente subconsciente a recibir la información de transformación. No es lo mismo la noche oscura del alma que estar en punto caramelo, que es otra cosa. La noche oscura del alma es ese punto donde les digo que ya no les importa nada, no les duele nada, ya han soltado todo. Y es más, ustedes fíjense que todos los milagros se producen ahí. Porque cuando la persona deja de sentir y suelta definitivamente, ¡pum!, se produce el milagro. Pero también está estar en punto caramelo, que le digo yo, que es cuando ustedes están en una crisis emocional o sentimental fuerte, pero no es la última. Es una que puede ser una, dos, tres o cuatro muchas veces, que es cuando están muy, muy enojados o cuando están muy, muy, muy tristes. Ese es el punto que yo le llamo caramelo, que es un punto también muy interesante para poder transformarse. Pero son dos umbrales de transformación diferentes. El que llega a la noche oscura del alma normalmente llega a despertar. La mayoría de todos ustedes que están aquí han tenido esa noche y tenían dos opciones, o morirse o trascender. Como no se han muerto, plan B, ¿no? Les tocaba trascender, buscar información, buscar más cosas y salir. No tenemos muchas noches oscuras del alma, hay una sola, la que nos despierta. Lo demás son circuitos y traumas. ¿M? Así que bueno, la noche oscura del alma para mí es la noche luminosa, es como un agujero negro, un agujero de gusano. Una vez que ustedes entran en el oscuro, salen a la luz. Así que es fantástica, fantástica. Bueno, chiquis, una pregunta más. Yo, A ver, Carol. verás. Sí, Vuela. mira, yo no sé si esto se vaya a trabajar o no, pero igualmente lo voy a mencionar y es algo que me ha sucedido a mí, comenzando desde mi adolescencia. Y bueno, a mí me ha pasado esto de los viajes astrales. No he Ujú, viajado por ahí, pero pues porque me ha dado miedo. Obviamente no conozco, ujú, no, he visto entidades y me parece curioso, ¿verdad? Ahí voy a venir una pregunta también. Em, las entidades que yo he visto son oscuras, mayormente, ujú. me han generado miedo y ha llegado un punto a día de hoy que yo he dicho, yo no quiero volver a salirme de mi cuerpo. No sé si a alguien aquí presente le haya pasado, em, pero bueno, pues ahora yo estoy como que pensando, o sea, uno, o es que yo estoy en esa vibración tan baja que lo que veo todo es negro, o dos, eh,
y no sé si yo puedo, o sea, yo sí ahora mismo estoy tratando conscientemente que no me sale, salirme yo voluntariamente. Me Ujú. pasa involuntario, me pasa cuando, pues, cuando estoy dormida y todo, y pues yo lo voy sintiendo y pues como que evito que me pase. Y, o sea, no sé si es que tal vez quieran comunicarse conmigo o que yo estoy en un punto en el que puedo ver otra cosa, puedo crecer. No sé, ¿qué te puede decir eso? Bien. A ver, básicamente, todos los que están aquí han salido de astral. Que se acuerden es una cosa, que no se acuerden es otra. ¿Sí? Oh, vale, vale. Los viajes astrales es algo totalmente innato de todo ser humano. Pueden algunos haberlo hecho en sonambulismo, otros en una parálisis de sueño, otros pueden haber tenido sueños lúcidos, ¿sí? Y otros simplemente pueden haber tenido un accidente o los que han vivido experiencias cercanas a la muerte también pueden vivenciar esa salida del cuerpo astral de nosotros, ¿sí? Entonces, como tampoco se nos ha enseñado cómo funciona, cómo se entrena, para nosotros es algo que nos ha generado siempre mucho temor. Por eso ustedes cuando están en la parálisis del sueño quieren despertarse, se asustan, ¿no? Porque no entienden. Y es normal. El cerebro se asusta y le tiene miedo a lo desconocido. Y tampoco no nos han entrenado en todo eso, ¿sí? Pero, o sea, nosotros como seres humanos, todos podemos, sí. ¿Es entrenable? Sí. O sea, vamos a salir también, es cierto, dependiendo de nuestra vibración, podemos ir a ciertos lugares, cómo estoy vibrando y cómo estoy resonando. Entonces, por eso es muy importante las personas que tienen la facilidad de hacer viajes astrales, trabajarse. O sea, trabajarse no para bloquear eso, porque en realidad tiene muchos beneficios cuando te entrenas y lo sabes utilizar. Tiene muchos beneficios primero para ti, no tanto para los demás, ni siquiera para esos seres que se quieren comunicar, porque eso ya es rollo de ellos. O sea, eso es lo que tienen que entender. La gente todavía tenemos esto de querer ser buenos y queremos ayudar a los vivos, a los muertos y a los no tan muertos. No hay que ayudar a nadie, no funciona, no es nuestra función esa. Nuestra función es que nosotros nos sanemos, que nosotros nos ayudemos, que nosotros nos trabajemos, ¿sí? Cuando se te da una misión específica, o sea, esto es así, el que está listo para servir, vienen, te tocan el timbre, los seres así como tienen que ser y te dicen, bueno, mira, esto tenés que hacer, esto así sin pelo en la lengua y sin miedo. Si no te han dado misión, es una capacidad innata de todo ser humano. ¿Por qué? Porque cuando se te da misión, se te entrena. Ellos mismos te entrenan, te preparan y te van diciendo cómo va a ser el proceso, ¿sí? Entonces, eso es cuando hay una misión específica. Entonces, si tú tienes esa capacidad, no la anules, porque realmente tiene muchos beneficios. Y otra cosa, todo lo que ustedes vean en el astral y en el no astral también, ¿no? O sea, no le tengan miedo, porque eso alimenta más a eso. Lo que tienen que entender que es parte de la naturaleza. ¿Hay seres desencarnados? Sí, seres desencarnados. ¿Hay espectros? Sí, hay espectros. ¿Hay gnomos, hadas, elfos, sirenas? Sí, hay eso. ¿Sí? Hay todo eso. Solamente que en diferentes planos, en diferentes dimensiones, y no todos tenemos acceso a eso. Ahora, nosotros como escuela estamos aislados porque somos peligrosos, somos muy violentos. Por eso es que también nosotros en una época hemos estado conectados con los elementales. En una época convivían los elfos, los gnomos, nosotros los gigantes, los dragones y todo eso sí, es cierto. Pero se han dado cuenta que nosotros, cada vez que veíamos uno, lo queríamos tomar, esclavizar, que nos cocinen, nos laven, nos planchen, nos haga masaje y todo. Entonces dijeron, no, los seres humanos no respetan, entonces vamos a separarlos para que ellos hagan lo que tienen que hacer y los humanos sigan aprendiendo y creciendo. Entonces, nosotros no podemos coexistir de forma consciente, pero de forma inconsciente sí existen con nosotros. Entonces, yo les digo, todos los seres que están en ese plano de vibración, por más oscuros que sean, miren lo que les estoy diciendo, por más oscuro que sea, por más que sea la legión de Luzbel, si ustedes saben quién son como alma, conciencia, nadie los puede tocar.
nadie les puede hacer nada. ¿Cuándo hacen? Cuando ustedes le abren la puerta. ¿Y cómo le abren la puerta? Teniéndole miedo. ¿Qué es lo que tengo que tener? Respeto. Nada más. Tengo que tener respeto, porque tiene derecho a ser amigo de Satanás, tiene derecho a ser un desencarnado, tiene derecho. Solamente que nosotros siempre con todas las películas y con todas las creencias realmente nos han hecho una fantasía de las realidades paralelas que hay. Por eso es que les tenemos tanto miedo a todo esto. Pero en realidad ustedes han visto, hay gusanos, arañas, hay murciélagos, bueno, todo eso son bonitos, no son cuando los ven de cerca, ¿no? Pero bueno, ¿qué culpa tienen ellos? ¿Qué culpa tienen ellos? Que yo veo una araña y tiene 8 ojos, no sé para qué ojo mirarla, ¿no? Y encima es peluda, ni se depila. Entonces, ustedes imagínense, o sea, cada ser, cada creación en este universo, obviamente que va a tener su encanto, su belleza o su no belleza. ¿Los seres estos están distorsionados? Sí, pero si a mí me hace "bu", ¿no? Y yo me asusto, me va a hacer más "bu". Pero si me hace "bu", yo le voy a decir: "Bueno, allá anda por allá, seguí tu camino porque yo estoy concentrada, no me moleste". O sea, "bu, bu", ¿y qué va a hacer? Y se va a aburrir y se va a ir. Porque la forma en que nosotros los alimentamos y los mantenemos es con energía, son seres energéticos y se alimentan de la energía del miedo. Y eso es así, es tan solo como eso. Entonces, si tienes esa experiencia, déjate fluir. Pero si no te estás pudiendo dejar fluir, empieza a conectarte con ese diosecito que tienes dentro. Empieza a confiar más en Dios. Como hijos de Dios, es imposible que nos hagan algo. Es imposible que nos pase nada. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros todavía no nos lo creemos. Todavía no le hemos dado fuerza a eso. Y todo tiene, los extraterrestres tienen derecho a existir, sí, tienen derecho a existir. Todos los seres tienen derecho a existir, tienen derecho a existir porque si no, no existirían. No es que Dios crea las cosas por crear, no, tienen un propósito. Y aunque nosotros todavía no tengamos la mente lo suficientemente desarrollada como para entender cuál es el propósito de que existan grises, reptilianos, gnomos, desencarnados que no van al plano que tienen que ir, que se queden aquí, o sea, estamos entrando a temas muy amplios que tendrían que entender y comprender, pero que sí son reales, ¿sí? Entonces, yo te invitaría, Carol, a que no suprimas eso, pero no le pongas fantasía, ponle vida, ponle yo soy. Y si alguno de esos se te planta ahí, y pregúntale qué necesitas. O sea, ¿en qué te puedo servir? Y si no puedes, dile no puedo, lo siento, punto. Pero es Vale. muy importante que para empezar a actuar tengas tu alma bien plantada, porque si no, no te lo sacas más. Te van a chupar la energía y van a ir por detrás tuyo porque te hacen bu y tú les das de comer es porque eres comida. ¿M? Entonces, puedes seguir haciéndolo, pero trabaja mucho tu alma, fortalécete, confía en Dios, sé fuerte, mantente firme, con templanza. Y bueno, y si puedes utilizarlo, hay formas de entrar, ¿no? Yo entreno a hacer viajes astrales y hay llaves y hay todo para entrar a diferentes frecuencias y sintonías. Pero por lo pronto siento de que tienes que empezar a tratar por ejemplo, si eso te da, trata de no comer carne a la noche. En lo posible no comer carne también, porque la carne nos lleva a vibraciones más de ese tipo. O sea, hay que cambiar la alimentación, son muchos requerimientos. De momento te digo, no te asustes ni le tengas miedo. Y todos ustedes pueden hacer eso también, sí. Que no lo quieran hacer es otra cosa, que no se les dé de forma natural. Muchos lo han bloqueado cuando eran niños, porque tenían miedo, porque se asustaban por todo este tipo de cosas. Hay personas que lo han ido desarrollando más en otras vidas, sí, pero es muy, muy buena herramienta, ¿eh? Muy buena herramienta para la espiritualidad, muy buena herramienta, siempre y cuando hayan limpiado todo lo anterior, porque si no se van a asustar mucho, no lo van a poder manejar. ¿M? Oh my God. Y gracias por eso. Y ya una última cosita más que se me pasó ahora. Ujú. Vale, entonces, o sea,
yo sé que, o sea, está como que este lado científico y el lado espiritual, o sea, ¿por qué siempre que una persona tiene, digamos, alguna condición mental, que yo pienso Ujú. que puede ser y no puede ser, depende, eh, ¿por qué los doctores y científicos se empeñan en que uno siempre puede tener, o sea, esto está generado porque tienes un desorden de esto, o porque tienes De esto, o sea, como personalidad o que lo que sea. no, Bueno, a ver, no ven. esto empieza hace muchos años en la historia, en la época de Constantino. ¿Ustedes saben quién era Constantino? Bueno, el que después conquistó Constantinopla, que también no, bueno, en la época de Constantino es cuando la religión y la ciencia se han dividido, porque antes existía la filosofía en Grecia, en Roma, en Egipto, eran filósofos, o sea, lo que eran médicos eran sanadores y científicos. De ahí viene Sócrates, Aristóteles, Platón, Pitágoras y todo esto. Entonces, todo lo que era intangible y lo que era verificable era parte de la filosofía. Pero cuando empezó a entrar todo esto de la religión y de los reyes, es cuando dijeron, bueno, vamos a dividir. Todo lo que sea invisible se va a encargar la iglesia. Y todo lo que sea verificable, la ciencia. Entonces ahí la Mm, filosofía de vida se dividió por una cuestión de los reyes de la época. Y ha sido un invento de Constantino. Entonces a partir de ahí, en la historia de la humanidad se ha dividido. Entonces decían que lo científico era lo verificable y lo que se podía ver en el mundo de la materia. Y la religión eran todos los demonios, los diablos, las brujas, por eso se los quemaba directamente a la hoguera y todo lo demás. Era la iglesia, la Santa Inquisición. Miren ustedes qué fantástica fórmula que han hecho para matar gente. Entonces, sí, sí. esto ya es histórico. Entonces, a lo largo de la historia, ser un científico, cuando te decían tienes un demonio o has tenido una parálisis del sueño, te mandaban al cura, Mm, ¿no? Agua bendita y todo lo demás. Y no al psiquiatra ni al psicólogo, no. Porque si no, si ibas al psiquiatra, te ponían camisa de fuerza. Entonces, no funcionaba. Entonces, la ciencia, para llamarse ciencia, empezó a crear unos parámetros de creencias que no son verificables, que afortunadamente hace 20 años atrás, ¿sí? Se empezó a dividir lo que es un poco, no a dividir, sino que se empezó a fusionar a través de la física cuántica, la verificación científica, que lo invisible también era visible y que se podía medir. Gracias a la tecnología que hemos desarrollado, se podía ver el quantum, se podía ver los fotones, los electrones, entonces podía sacar fotos de los muertos, del alma. Hay una cámara de fotos que se saca, entonces dijeron, wow, entonces es científico, es verificable, le saquemos fotos a todos los que se están muriendo, chuchu, y empezaron a ver que realmente oh my había God. figuras que se fotografiaban. Entonces, ahí ya la ciencia empezó a decir, gracias a la física cuántica, que realmente lo invisible también es verificable. Pero todavía existen bosquejos de médicos que están conservados en su ego, porque antes el médico era Dios, era el que decía, vive o muere, ¿no? Entonces, imagínate el poder que se le dio, que ahora el quitarle ese poder de vida o muerte, que viene muy estructurado académicamente, es un poco pesado. Entonces, ellos determinan las enfermedades que no tienen una explicación, son idiopáticas. ¿Ustedes saben lo que significa idiopáticas? No es que es de idiotas, ¿no? Idiopáticas es que no tienen ni idea de dónde viene, por eso le ponen idiopáticas. Pero ahora vemos que todas las enfermedades idiopáticas tienen un origen mental y emocional y que tienen solución. Entonces, todo esto tiene que ver con procesos históricos caros. Que es lo que les estoy Vale. diciendo, todo está cambiando. Hoy la ciencia y la espiritualidad se están uniendo. Yo tengo la formación de médico. Yo vi cómo el alma salía de un cuerpo y esa ha sido mi primera y última guardia. ¿M? Wow. Y desde ahí me dedico a esto. Desde ahí me dedico a todo esto. Entonces,
estamos en un proceso de cambio, hay muchas cosas que nosotros todavía ignoramos y tenemos que aprender. ¿M? Pero Vale, tranquila porque yo lo único que les puedo decir, empiecen a confiar en ese Dios interior, conéctense con su alma, confíen en ustedes. El mundo puede decir y hacer porque tiene derecho a aprender. Quien tiene que tener claro quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, somos nosotros. Venimos de Dios, estamos yendo a Dios y vamos a llegar a Él. perfecto. Con Gracias. espectros, con fantasmas o con lo que sea, llegamos igual. Así que no se preocupen. Así mismo, Bueno, así mismo. chiquis, bueno, me fui de las preguntas, ¿no? De cómo creamos un poco la realidad, aunque espero, bueno, que haya sido interesante, que les hayas aportado valor. Bueno, yo soy Marisa Cardoso, soy neuroentrenadora, como les he dicho. En el gimnasio del cerebro hacemos entrenamientos para aprender a desactivar las creencias limitantes, entrenamiento para los traumas, entrenamientos para hacer viajes astrales, que es el desarrollo del córtex, solamente que necesitan ir habilitando las partes del cerebro para poder hacerlo. Y bueno, ahora estoy en Estados Unidos, que esta charla era un poco motivada por Janet, ¿no? Aquí mi coanfitriona en Carolina del Sur, para que me conozcan un poco más y para que entiendan un poco más, porque claro, esto es muy nuevo para muchos, ¿no? Entonces, la idea era tratar de compartir con todos ustedes y que me conozcan un poco más y me pregunten lo que sean, porque voy a hablar de relaciones en Carolina, ¿no? En este taller van a ser relaciones y límites. Así que vamos a cambiar esa realidad. Es diferente a un taller presencial. Vamos a trabajar específicamente en las limitaciones mentales y en los traumas. Wow, estoy bien acompañado acá. Bien relacionada estoy acá con la naturaleza. Entonces, vamos a trabajar en eso. Voy a hablarles de los circuitos de los traumas que producen las relaciones, cómo desactivar. Voy a ayudar en el taller a que lo desactiven. Voy a sentarme con ustedes a ver cómo lo pueden hacer, porque una vez que lo hacen una vez, después lo pueden hacer solos. Es como manejar un auto. Yo los voy a enseñar cómo conducir el cerebro, después ustedes lo conducen y es entrenamiento y práctica, porque no es solamente con un solo curso que empezamos. Así que bueno, voy a estar ahí en Carolina del Sur y los que estén interesados en comenzar los entrenamientos en el gimnasio del cerebro pueden escribirme y bueno, les mandamos toda la información que necesiten. También estamos haciendo la formación para ser neuroentrenador. Se necesita gente que entrene a gente, que entrene más a gente, que ayuden a otras personas a manejar el cerebro. Así que también estamos abriendo el curso para ser un neuroentrenador. Bueno, chiquis, no sé si hay más preguntas. El cielo me ha acompañado, no ha llovido muy poquito. Me ha acompañado aquí para poder compartir con todos ustedes, porque en esta parte donde más señal tengo, por eso me he sentado aquí, para que no se me corte. Bueno, entonces ya nos estamos viendo en Carolina del Sur con todos y los demás. Nos vemos en los entrenamientos. En Estoy Cali también, también. en Cali, sí, voy a estar en Cali, es verdad, voy a estar en Cali también, me olvidaba. De Carolina del Sur voy a Cali, Colombia, así que bueno, los que estén interesados también, ahí voy a trabajar todo lo que son las creencias limitantes, cómo crear la realidad, esto que hemos hecho ahora, pero un poco más amplificado con ejercicios prácticos, porque van a ser 6 horas de cómo crear la realidad de una forma positiva. Sí, Así que Mari, bueno, estaba la gente de Colombia para apoyar sí, también a Colombia. qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes. También estoy en mis redes sociales para lo que necesiten, a su servicio y disposición de todos. ¿Mm? Les mando un beso enorme. Gracias, Janet. Gracias, chicos, por estar. Y bueno, nos vemos por cualquier Marisa, canal. perdón, están preguntando Sí, cuándo en Cali, 3 de junio. ¿Para qué tú lo vas Cali a es publicar? el 3 de junio. 3 de junio en Cali lo voy a publicar. Ya están las inscripciones. Vengo de Carolina del Sur a Cali directamente a hacer este entrenamiento. ¿Mm? Ok, Marixa, muchas gracias. Nos vemos aquí en una semana prácticamente. ¡Ay, los Sí, voy a ver! ¡Qué Próximo bueno! sábado. Gracias. Nos vemos.
Adiós, un adiós. abrazo. Chao, Mari, muchísimas chao a gracias. todos. Chao. Muchas gracias.